y hermanas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el lugar y el horario en que nos estén sintonizando en este canal de formación, al cual le hemos llamado 100 lecciones para aprender a predicar. Les pedimos una disculpa, el sábado pasado no pudimos subir por algunas cuestiones técnicas que siempre se nos van presentando, que no tenemos las herramientas necesarias y a veces nos falla y pues no pudimos. Pero aquí estamos de vuelta nuevamente con este segundo tema de la segunda parte, ¿no? Al cual le hemos llamado la historia de la salvación, su propia historia. Bueno, y en el tema pasado, no te olvides, hermano, ¿no? Antes de continuar, no te olvides de suscribirte, de darle un like, manita arriba, compartirlo con otros, para que de esta manera nos ayudes a evangelizar, y te invito a que te suscribas para que seas parte de este gran proyecto de evangelización. Ánimo pues, y entramos ya con esta temática donde vimos la semana pasada, el tema pasado, vimos de que la creación, esa es parte de la historia de la salvación, la creación, la caída y la promesa, ¿no? El cual está en el libro de Génesis. Hoy vamos a entrar en la otra parte de la historia de la salvación, de la cual se llaman los patriarcas. Esa historia de la salvación, esta partecita de los patriarcas, tiene como objetivo ver cómo Dios siembra la raíz para la venida del Salvador gracias a una familia. La familia es parte importante dentro del plan de salvación. Vemos que en el libro del Génesis, capítulo 12 al capítulo 25, vamos a ver las historias de estos grandes personajes. Vemos cómo Abraham, al cual después Dios le llama Abraham, ¿verdad? Abraham, ¿no? Que es el pionero, es el hombre de la visión, es el hombre de la fe, y es el gran pionero de esta aventura maravillosa de la historia de la salvación. Luego vamos a ver lo que es Isaac y Rebeca, que vienen siendo como colaboradores y continuadores de la promesa. Luego a ver a Jacob, a Israel, que después es Israel, que él es el que viene a darle la estructura para que camine esa promesa. Luego tenemos a Judá, que viene siendo como el heredero de la promesa. Y cerramos con José, el soñador, quien es el que salva a su familia en un momento decisivo donde podría coartarse esa secuencia de esa historia de la salvación. Bueno, Dios establece pilares fundamentales en el camino de la salvación, el pueblo de Dios. Y vemos entonces que decíamos que es Abraham, que es el hombre de visión, que es el hombre de fe, que es el pionero y que se casa con Sara. Abraham es arameo, es de una descendencia de paganos que adoraban a otros dioses y que estuvo casado con Sara. Y Sara es una mujer estéril. Sara tiene 65 años y Abraham 75, cuando Dios Padre le pide que deje la tierra para encaminarse a un lugar desconocido. Libro del Génesis, capítulo 11, del 29 al 30. Y dice, ¿verdad? Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra.
Dios le promete dos cosas fundamentales: una descendencia y una tierra. Una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, y a pesar de que su esposa es estéril, y a pesar de que ya tiene una edad avanzada, Abraham le cree. Y la tierra que Dios le promete, pues es una tierra prometida por mismo Dios, una tierra que emana leche y miel. Entonces Abraham deja su patria, deja parentelas, sin saber a dónde va. En eso consiste la fe. Abraham es el antiguo politeísta. Le cree a Dios. Le cree a Dios. Por eso empieza a caminar. Le cree a Dios ante toda lógica humana, contra toda lógica humana. Espera contra toda esperanza. Abraham a los 100 años y Sara a los 90, nace Isaac. Esperan 25 años. Decíamos que la historia de la salvación es nuestra propia historia. Tú puedes identificarte con Abraham y a veces Dios te promete lo que tú le estés pidiendo y te lo promete que te lo va a dar. Sin embargo, a veces caemos en la desesperación y queremos a la voz de ya. Podemos aprender de Abraham que tuvo que esperar durante 25 años y consciente él de que su mujer era estéril, consciente él de que su mujer ya tenía 65 años cuando Dios le hace esa promesa. Y entonces se cumple 25 años después. Es decir, ella ya tiene 90 años Sara y Abraham tiene ya los 100 años cuando les nace Isaac. Después, a los 112 años, espera 12 años Abraham y Sara ya 102 años, ya cuando Isaac, su hijo amado, sus hijos queridos, el hijo de la promesa, con qué ilusión, con qué amor están conviviendo con ellos, cuando Dios le pide sacrificar a su hijo único. Qué duro, ¿verdad? Le pide sacrificar su hijo único, su hijo amado, a Isaac. Génesis capítulo 22, podemos encontrarlo. Cree, Dios cree hasta lo imposible. Él le cree a Dios, por eso cumple esa promesa. Este patriarca, para la gloria de Dios, muere hasta los 175 años. No vamos a profundizar, si no nos llevaríamos 45 minutos, una hora con solo personaje de Abraham. Vamos viendo algunos como relámpagos, como para que nosotros vayamos nos dando cuenta de esta historia patriarcal. Luego iniciamos con Isaac, que es como un puente que le va a dar continuidad a la promesa. Génesis 21, el 12, vamos a encontrar que Isaac, que es el hijo de Abraham, ahora va a ser el padre de Jacob. Entonces Jacob nace situado entre dos gigantes de la historia de la salvación. Isaac viene siendo el puente entre Abraham, que es un grande, y Jacob, que es un grande. Él es necesario para que en él la promesa pueda continuar. Sin ellos, sin Isaac, la promesa no podía darle continuidad. Y ya vamos, y que se habla muy poquito en las Sagradas Escrituras acerca de este gran personaje de Isaac. Ahora nos vamos con Jacob, que después viene siendo Israel. Jacob es el que establece
la estructura para que camine la promesa. Él le viene dando toda la estructura. Jacob es el que usurpa la primogenitura. Es el que aprovecha de la necesidad, de la debilidad de su hermano Esaú. Pero es escogido por el Señor. Porque Dios, según la tradición, el primogénito es el que alcanzaba la bendición del Padre. Pero para Dios, Él es el que toma, Él es el que elige a quien Él quiere y muchas veces al menos apto, al menos capaz. ¿Quién era el que luchaba con las fieras? Esaú. Era un gran guerrero, un gran cazador. Sin embargo, Dios elige a quien Él quiera, los llama, los prepara y los envía. Lucha contra Dios en Jacob, es el que lucha contra Dios en Penuel, la montaña de Penuel, y es ahí donde tiene una lucha tan grande con mismo Dios, que se la pasa toda la noche luchando, y que al final le rompen la coyuntura de las piernas y empieza a caminar renco. Y es ahí donde ese encuentro con el mismo Dios es cuando le cambia de nombre Israel. ¿Qué podemos aprender de esto? Que encontrarse con el Dios de verdadero es luchar. Por una parte, nuestra carne, nuestra fe débil no quiere reconocer, pero encontrarse con el mismo Dios, sucede algo extraordinario en la persona de uno, que de tal manera Dios mismo le cambia el nombre por Israel. Jacob, no nos olvidemos, tiene 4 mujeres, y de esas 4 mujeres le nacen los 12 hijos, que son las columnas de las 12 tribus de Israel. Se ha establecido la estructura entonces por medio de Jacob, se ha establecido la estructura del pueblo de Dios. No elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Esto te debe quedar claro. Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Muchas veces nosotros nos llaman a un servicio y argumentamos, nos excusamos diciendo que no estamos preparados, que hay otro mejor preparado que nosotros. Dios no elige a los capacitados. Dios capacita a los que Él elige. Nos vamos con Judas, con Judá. Judá es el continuador de la promesa. El Génesis capítulo 49 del versículo del 8 al 10. Judá. Jacob entonces ya está viejo, ya está grande y bendice a su hijo Judá. Este es el seleccionado. Este va a ser el eslabón de la cadena de la promesa. El Salvador nacerá de Belén de Judá, dice las Sagradas Escrituras. De Judá entonces es donde va a salir nuestro Redentor. Luego nos vamos con este pasaje, con este personaje, que es José el Soñador. José el Soñador es el que salva a su familia en los momentos más decisivos, del Génesis 37 al 50. José es el hijo preferido de Jacob. José es el hijo preferido de Jacob. Sin embargo, es vendido por sus hermanos. Dios le sirve. Dios se sirve de José para hacer venir a la familia de Israel a Egipto. Después de 1000 dificultades, llega a ser ministro poderoso
en el imperio del faraón de Egipto. En el libro del Génesis, capítulo 47, versículo del 37 al 57. Nosotros pudiéramos pensar que Dios va reciclando nuestra vida. Muchas veces pensamos que el obstáculo que tenemos, nos desesperamos y llegamos a pensar a veces que Dios mismo te está apartando porque ha elegido a otro. No, Dios permite esas dificultades, esas situaciones que tienes que pasar, como en el caso de José, que primero fue lanzado en el foso, después fue sacado, después fue llevado a Egipto, como esclavo fue vendido. Pero Dios iba reciclando esas cosas porque tenía un proyecto grande para él, para su familia y para la historia de la salvación. Al final, José, hasta el final, se da cuenta donde descubre él el plan de Dios y descubren sus hermanos el plan de Dios. Aunque ustedes, dice el Génesis 50, versículo 20, aunque ustedes pensaron hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir, como hoy ocurre, a un pueblo numeroso. Muchas veces pensamos que nos hacen daño porque piensan que lo van a acabar tu pequeño grupo de oración, piensan que van a acabar tu comunidad parroquial. Y no, es porque Dios tiene un plan. Primeramente, hacerte fuerte. Y segundo, demostrar que Dios es el que hace todas las cosas. Gracias a José, entonces, los hijos de Israel no perecieron de hambre. El soñador, José el soñador, supo salvar la promesa en un momento tan difícil. La sanación no consiste en rehacer el pasado o de cicatrizar las heridas. No consiste en eso la sanación, sino lo que te pasó, encontrarle sentido. Es encontrarle sentido los acontecimientos dolorosos. Hay un libro de Víctor Frank, donde le llama ese libro Buscando el sentido de la vida. Y él, en la guerra de Alemania, agarrado por Hitler y llevado a esos grandes lugares donde eran encerrados y los ponían a trabajar desde la mañana desde que aclaraba hasta que oscurecía, los ponían a trabajar de una manera brutal, de tal manera que murieran en el trabajo, se les acabara las esperanzas, los desvestían, se burlaban de él, le quitaban la cabellera y todo donde tuviera vellos eran rapados para causar vergüenza, humillados, y entonces preferían sacrificarse, morirse, o al final de cuentas enfermarse y llevarlos al horno. Pero él, Víctor Frank, narra cómo toda esa parte que le pudo pasar a José el soñador, cómo él mismo pudo encontrarle sentido a ese sufrimiento y pasaron 4 años ahí y de un momento a otro los iban a cambiar de lugar y él pudo fugarse. Es así, luego termina la guerra, busca a su esposa, obviamente ya no estaba, ella sí no pudo soportar, pero él siguió viviendo. Es un gran médico psiquiatra y que ha dado gran ayuda a la humanidad cuando piensa que el mundo se le viene encima. Así, nosotros, así como Dios mismo recicló el sufrimiento de José el soñador, seguramente así puede reciclar tu vida. Decíamos en la lección pasada, ¿para qué nos va a servir conocer la historia de la salvación?
para que nosotros como pastores podamos ver en qué periodo de la historia estoy viviendo yo o está viviendo las ovejitas, para poderle dar un seguimiento apropiado de acuerdo a lo que esté viviendo, de acuerdo a la historia. Puede ser ahorita lo que esté pasando esta historia de José, que es maltratado por sus hermanos, que no es bien visto, que es corrido, etcétera, pero ahí está la esperanza. Vamos concluyendo entonces. La historia de la salvación es nuestra propia historia. Cada uno de nosotros entonces nos podemos identificar con cualquiera de este personaje. Puede ser que te estés identificando con Abraham, que crees que perteneces a una familia que no llega a la iglesia, que no cree en Dios, pero que tú eres el primero que empiezas a caminar en una fe, con un paso adelante, ante toda esperanza, pero vas caminando, le estás creyendo a Dios. O puede ser que te estés identificando con Isaac, que es el puente de la historia, que tú puedes ser tantos puentes que hemos visto en la renovación carismática, donde algunos me dicen, hermanito, yo fui el primero, mis papás no creían, pero a partir de que yo empecé a llegar a la asamblea, mis papás ya llegaron, ahora son ellos los que van adelante con sus hermanos, sirviendo de ejemplo ya con sus hermanos de ellos. A veces tú tienes que ser el puente, tú tienes que ser el puente para que le demos continuidad en esa marcha de ir en busca de esa tierra prometida. O puede ser que te estés identificando con Jacob. Jacob es el que establece el camino por donde ha de correr cada capítulo de la historia. Jacob es el que establece entonces el camino. Puede ser de que te estés relacionando con él en la forma en que te está llamando tu párroco para que seas coordinador de una comunidad, de un movimiento, de un proyecto al cual tú vas a empezar a darle a estructura para seguir adelante en este caminar. O puede ser que te estés identificando con Judá, que dijimos que es el eslabón, es lo que va a transmitir lo que ha heredado. Y creo que muchas veces nosotros, una experiencia personal dentro de la renovación, nosotros vamos siendo un eslabón que vamos transmitiendo lo que conocemos de la renovación carismática, le vamos transmitiendo a otros nuevos que se van integrando, porque de una de otra manera somos eslabón y llegará un momento en que otros tienen que darle continuidad, de transmitir lo que se ha heredado. Yo he heredado mucho de la renovación, conozco mucho acerca de la renovación, conozco mucho acerca de la iglesia, y al final podemos identificarnos con José. José, que salva la promesa en momentos difíciles. Hay momentos difíciles cuando estás en una parroquia, cuando tu movimiento, no solo de la renovación, puede ser cualquier movimiento que esté en peligro de desaparecer porque llegó un sacerdote que no le agrada o porque a algunos coordinadores parroquiales no le agrada tu movimiento y va a hacer hasta lo imposible para que desaparezca. Entonces puede ser que tú te estés identificando con José. Eres el que va a salvar ese movimiento. Eres el que va a salvar esa parroquia. Eres el que va a salvar a tus hermanos que vienen detrás de ti. Para que la historia no se detenga, queridos hermanos, se necesitan diversos personajes con distintas características, con distintas funciones en este concierto de la historia de la salvación. Dios entonces ha empezado a preparar
el camino de la salvación. Estos 5 protagonistas que hemos visto son necesarios, cada uno en su papel, cada uno es distinto, pero se complementan los unos a los otros, tienen algo en común, que es la salvación, que es el anuncio de la promesa, que es proclamar a Cristo resucitado. Así nosotros también, en nuestra parroquia, en nuestro movimiento, necesitamos de muchos personajes con diferentes características y con diferentes misiones a cada uno, pero ambos nos complementamos. Dios prepara la salvación de la humanidad mediante la colaboración de personas, mediante la colaboración de mujeres y hombres, mediante la colaboración de matrimonios, como el matrimonio de Abraham, como el matrimonio de Isaac, como el matrimonio de Jacob. Necesita de matrimonios. Prepara la salvación desde una familia. Puede ser que ya en tu familia ya está papá, está mamá, están los hermanos, los hermanitos, los primos, etcétera, etcétera. Dios, no te preguntes por qué. ¿Por qué a ti si no tienes las capacidades? ¿O por qué el otro en lugar de ti? No te preguntes, porque Dios es libre para elegir a los capacitados, pero también prefiere primeramente capacitar a los elegidos. Así que, queridos hermanos, hay que estar pendiente, estar abierto para el llamado que Dios te hace, porque con cualquiera de estos personajes, a lo mejor te estás identificando. Hemos llegado pues a la parte final de esta lección, creo que es la lección 19, hemos llegado a esta parte y pues nos veremos el próximo sábado con la siguiente lección. Y un favor, dale un like. Inscríbete y comparte, o suscríbete y comparte con otras personas para que de esa manera poco a poco vayamos llegando a más personas y lleguemos a conformar un gran grupo de evangelizadores. Te damos gracias, Padre Eterno, Todopoderoso, por darnos la oportunidad nuevamente de estar aquí con esta lección de 100 lecciones para aprender a predicar. Ayúdanos, Espíritu Santo, danos la fortaleza, danos ese ánimo de seguir adelante, aún en contra de toda esperanza. Con nuestra fe iremos caminando de que este proyecto algún día llegará a ser un gran proyecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Dios los bendiga.